Carlos Elizondo Mayer Serra, analista también en la política y la economía, aquí con uno, a ver cómo la ve, cómo lo escucha, cuáles son los riesgos, en fin, ¿qué opinas, Carlos? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mira, es una decisión sorpresiva, porque como tú recordaste, el presidente había anunciado con todo orgullo que había invitado a los 4 más importantes desarrolladores de proyectos a a participar en la coordinación de la obra, de suerte tal que se tuviera una coordinación central que pudiera garantizar costo y tiempo. Después de analizar estas empresas el proyecto, concluyeron que no se podía hacer en ese valor y en ese precio. ¿Y en ese tiempo? Que ahora nos diga el presidente que lo va a hacer la propia organización, Pemex, Secretaría de Energía, y que comprometa su capital político con su frase ya casi patentada de "me canso ganso", a que estará el 2 de junio del 2022. No, la van a inaugurar antes, ¿no? En 3 años va a estar lista, en 2021. Sí, 3 años. 9 y 3, 12, 22. En mayo del 22. En mayo del 22. Pues va a poner ahí en juego su presidencia, Pepe. Porque a mí me encantaría estar equivocado, que no hay forma en que esa refinería se pueda hacer en esos tiempos y en esos costos. Estaba alegando la secretaria de Energía que la experiencia es vasta para los constructores e ingenieros de petróleos mexicanos, tomando en cuenta que fue tecnología e ingeniería mexicana la que construyó la refinería de Cadereyta en Nuevo León, la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. Pues sí, pero esto fue en los años 70. Estamos hablando de que han pasado, ¿qué? 40 años. Eso primero, Pepe. Y segundo, pues las reconfiguraciones que tanto han irritado al presidente. Como sabemos, las refinerías mexicanas se hicieron para crudo ligero, luego el crudo pesado, y el crudo pesado requiere mucho más procesamiento, entonces hay que ponerle unas coquizadoras ahí para separar lo que sale al final del combustóleo. Eso se hizo en 3 refinerías. La más quizá interesante es Minatitlán, porque fue un proyecto como esto, coordinado desde Petróleos Mexicanos, luego licitaron a distintas empresas y luego simplemente nunca embonó bien. Y eso era el mayor mérito de haber invitado a estas especialistas en refinerías, que lo que saben es hacer que el proyecto cuadre. Entonces tiene un reto enorme el presidente, porque también hay una decisión del desarrollo de la misma muy sui generis. Es decir, Pemex va a poner a su gente, al dinero que le entra de la Secretaría de Hacienda a su capital, a una subsidiaria, a una filial de Pemex, para que desde ahí la Secretaría de Energía, que en su vida ha desarrollado nada parecido, sea la responsable de algo que requiere pues mucha experiencia técnica. Entonces me parece que están echando todo el capital político en una apuesta difícil de hay un tema importante. Se hace la convocatoria para la licitación hace 150 y tantos días. Muy bien. Sin embargo, se tenía guardado bajo la manga el presidente este plan B. La pregunta es, bueno, si finalmente observaban al principio que no iba a ser posible el planteamiento económico financiero de las empresas en los tiempos y precios que está dispuesto a pagar el gobierno de México, ¿por qué no optaron del principio en el plan B y se ahorraban todo este numerito que ha tenido repercusión en los bonos de Pemex que han decaído y que ha tenido repercusión también en la opinión de las calificadoras como Moody's y Standard & Poor's? Mira, Pepe, yo creo que ellos tienen un convencimiento muy extraño, porque todavía no están todos los elementos, de que se puede ser en esos 8,000 millones de dólares y en esos pues ya menos de 3 años. Entonces, realmente me parece una apuesta gigantesca. Cuando tomaron la decisión, recordemos que la decisión no fue ya licitar la obra, es licitar el desarrollo de la obra, porque todavía no se tienen todas las ingenierías, no se tiene todo el diseño, no se tiene ni claro la mecánica de suelos debidamente terminada, no se tienen ni siquiera algunas de las autorizaciones que las entidades regulatorias tienen que dar. Yo no he visto ni en México ni en el mundo un proyecto que se desarrolle a esta velocidad con tan poca información, con tan poca planeación. Y lo que sabemos, Pepe, es que las obras mal planeadas en general terminan costando mucho más dinero. Pero ahí está la promesa. Claro. Es muy fácil de evaluar. A diferencia de cosas
como reduciré la corrupción, que es muy difícil de evaluar, esta sí se va a poder evaluar. Y ellos creen que porque va a haber voluntad política del presidente y que van a poder, digamos, evitar las tráfico de influencias que muchas veces ha habido en obras como esta, que lo van a poder lograr. Yo creo que están siendo muy optimistas y, como bien dices tú, en el camino están corriendo riesgos no solo de su capital político. ¿Qué van a decir las calificadoras si la refinería empieza a trazarse y ese capital que se inyecta pues no empieza a tener repercusiones positivas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, Pepe? Hay toda una duda de si tendremos suficiente crudo pesado para esa mega refinería que estamos haciendo. ¿Qué va a pasar si resulta que enfrentan obstáculos no previstos, como suele ser hasta cuando remodelas un baño, de que te lleve a tener que aumentar el presupuesto y alargar los tiempos? Por lo pronto, el anuncio ha generado nervios entre inversionistas. Un ejemplo fue la reacción negativa en los mercados internacionales. Los bonos de la empresa Pemex retrocedieron 0.64%, borrando los avances que habían tenido los bonos en esta semana. Expertos del sector energético advierten que se trata de una decisión que puede poner en riesgo la calificación crediticia de Pemex. Adicionalmente, la calificadora Moody's, la cual degradó en enero la nota de la petrolera de Pemex, advierte que la presión en las finanzas públicas de México se elevará ante la decisión que se ha anunciado el día de hoy. Y por otro lado, Standard & Poor's, que es calificadora financiera, volvió a advertir este jueves que el bajo crecimiento de la economía mexicana es un riesgo para la calificación soberana porque afectaría las métricas de las finanzas públicas. Todo eso se está contemplando y súmale también la opinión de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que le está pidiendo al presidente reconsiderar esta construcción de la refinería de Dos Bocas. Hágala quien sea, que no la construya. El Sindicato de los Patrones advierte que las cosas pueden salir mal, ya que un proyecto de esa magnitud a cargo de Pemex supone riesgos altos y tanto para la empresa paraestatal como para las finanzas públicas del país. Pues sí, Pepe, son los riesgos que se están advirtiendo desde ahora. Y veamos que por el otro lado se está haciendo un ajuste de las finanzas públicas para poder financiar a Pemex. Y mientras hay una escasez de medicina por acá, hay un problema con las estancias infantiles por falta de dinero por allá, el gobierno está juntando todos esos recursos para inyectárselo a un proyecto de esta naturaleza. Con estos riesgos. Con estos riesgos. Un proyecto que además va a costar más caro que el aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, no sabemos. No sabemos. Porque el aeropuerto de Santa Lucía está proyectado originalmente 74,000 y ahora le agregaron ya otros 10,000 porque hay que comprar terrenos. Pero la verdad, Pepe, ninguna de estas obras en ningún lugar salen como se planean. Y cuando se planean tampoco es aún más difícil. Entonces ellos criticaban con razón que Texcoco se había salido de presupuesto, pero creo que los márgenes de desviación de estos dos proyectos van a ser mayores. Hoy veíamos una nota, por ejemplo, en el periódico Reforma, de cómo los campesinos, los giratarios y los privados que tienen terrenos aledaños a Santa Lucía, pues ya están ofreciéndolos a precios de oro, porque lo normal en esas obras es que expropias antes o compras antes de anunciar la mega obra. ¿Tú oíste algún escándalo importante alrededor de la compra de terrenos para el hoy defunto Texcoco? No, porque se hizo con cuidado y con silencio. Este ánimo de siempre poner primero el anuncio y luego los detalles de cómo ejecutarlo, en obra pública, Pepe, es carísimo. Carlos, muchas gracias por tu comentario. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.